Estimados estudiantes del curso de Democracia y Derechos Humanos, les doy un saludo cordial. Espero de verdad que puedan estar aprovechando este tiempo para adelantar sus cursos, que lleven una buena convivencia en sus casas y que estén tomando las medidas necesarias para frenar el contagio del coronavirus. Sé que no es difícil la modalidad virtual, pero debemos acostumbrarnos a ella porque hacia allá va marchando el mundo. Quiero comentarles que por orden del rector de la universidad estamos autorizados los docentes para enviar material y evaluar a aquellos estudiantes que no tengan acceso a Internet a través de WhatsApp, por ejemplo, de o cualquier otro medio que les permita el aprendizaje y también evaluar su aprendizaje. Este video yo se los voy a compartir a través del grupo que voy a crear hoy mismo. Voy a compartirles el link al video que voy a colgar en YouTube. Este video va a ser colgado en YouTube, pero si algún estudiante no puede acceder a YouTube o no tiene acceso al correo electrónico, por favor me lo manifiesta a través del grupo de WhatsApp para enviarle este mismo material como paquetes pequeños de videos como archivo adjunto a ese mismo WhatsApp. Lo mismo sería para la evaluación, ya les diré en qué consiste. Lo ideal es que ustedes puedan tener acceso a todos los contenidos y a ser evaluados de la mejor manera posible, a través de la plataforma que más les convenga. Bueno, voy a compartirles la diapositiva eh, de esta clase en la cual me basé, bueno, el documento en el cual me basé es el mismo que les envié la semana pasada, pero voy a ampliar algunos conceptos, voy a explicar algunos conceptos y al final voy a explicarles en qué consiste la actividad de esta segunda semana. Bueno, vamos aquí a compartir pantalla. Y me voy acá. Entonces, el documento que estamos tratando es una conferencia sobre los 60 años de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, como lo vimos en clase, fue promulgada en 1948 y en el año 2008 yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia en Cartagena con el subdirector o director de la UNESCO, una agencia de las Naciones Unidas, que habló sobre el tema. Allí obtuve la conferencia que sigue vigente y fue la que les envié en la semana pasada. Bueno, ¿qué nos dice este autor que se llama Pierre Sané acerca de los derechos humanos? Bueno, básicamente el titular o el tema más bien de la conferencia podríamos llamar la conferencia como Derechos Humanos y Justicia Global. Este título engloba casi toda la temática de la conferencia, como ustedes pudieron darse cuenta al leerla. Él nos dice que la gobernabilidad y la efectividad de la justicia solo pueden medirse desde la perspectiva de las comunidades y de los individuos y la forma en la que éstas pueden afectar su bienestar. Nosotros decimos que un gobierno es bueno o es malo en la medida en que responde a las demandas sociales de sus ciudadanos. A eso se refiere el término de gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad que tienen los gobiernos de dar respuesta efectiva, oportuna, eficaz a las demandas de los ciudadanos. Una demanda puede ser de salud. Entonces, los gobiernos responden a las demandas de salud. La gente que demanda a nivel de salud, que haya medicamentos, que haya tratamientos, que haya médicos, que haya hospitales y clínicas, que hayan campañas de medicina preventiva, que los medicamentos estén disponibles tanto por el precio como por el acceso físico a ellos, que la salud, que la atención del personal de salud sea humana, sea profesional, que haya buenos diagnósticos, que haya aparatos para diagnosticar ciertas enfermedades, tratamientos para paliar o mitigar o erradicar enfermedades. Cuando los gobiernos no son capaces de dar respuesta a estas demandas de la sociedad, por ejemplo, en términos de salud, ¿por qué? Porque no construyen hospitales, porque no le pagan bien a los médicos, porque no existen vacunas, porque los medicamentos son costosos, etcétera, o porque el sistema en general es malo, hablamos de una ingobernabilidad. Entonces, cuando Pierre Sané, el autor de esta conferencia, habla de gobernabilidad, se refiere básicamente al hecho de que se le esté dando respuesta a las comunidades sobre las demandas sociales que ellos están presentando. Entonces nosotros no podemos decir que un gobierno es bueno o es malo solamente por criterios personales o políticos.
sino porque realmente estamos viendo que se le está dando satisfacción a las demandas de la ciudadanía. Por eso él dice que los derechos humanos o el tema de la justicia solamente se puede medir desde la perspectiva de las comunidades que se están viendo afectadas por el gobierno, afectadas de manera positiva o de manera negativa. Lo mismo sucede con la efectividad de la justicia. Si se tiene acceso a la justicia, si las personas pueden presentar sus demandas, si las personas pueden ser atendidas por todo el sistema de justicia, si se sienten satisfechas con las medidas que se toman en términos de justicia, podríamos decir que hay una garantía de derechos humanos. Si no es así, si los casos quedan impunes, si hay unas barreras de acceso a la justicia porque están saturados los juzgados, porque se demoran demasiado tiempo en proferir un fallo, etcétera. Entonces estamos diciendo que desde la perspectiva del goce de ese derecho de acceso a la justicia, no se están dando bien las cosas. Hay una vulneración de derechos humanos por parte del Estado. Aparece el término bienestar, y es que cualquier acción que tome el gobierno debe ir orientada al bienestar de la comunidad. Eso lo vimos el primer día de clases. Los derechos humanos existen para generarnos bienestar, no son una serie de, o una lista de cosas, de prerrogativas o de beneficios como letra muerta, sino que generalmente deben estar orientados a generarnos bienestar. No solo son importantes la balanza de pagos o la transparencia de los sistemas electorales. ¿Por qué lo dice el autor? Porque básicamente los gobiernos se han centrado en generar una especie de clima favorable para el comercio y para las finanzas y para los bancos. Cuando está hablando de balanza de pagos, está refiriéndose a ese equilibrio que debe existir en las naciones entre las exportaciones y las importaciones, un equilibrio a nivel financiero, que haya capital, que haya dinero circulante, que tengamos acceso a ese dinero, es decir, al ingreso. Pero no se puede reducir la justicia o la gobernabilidad solamente al hecho de que haya dinero circulante o nosotros tengamos un buen equilibrio financiero, ¿cierto? Eso para las personas que trabajan con importaciones y exportaciones, o las personas que trabajan moviendo capital, es muy bueno, pero para las personas comunes y corrientes como nosotros, no es importante si eso no nos afecta a nosotros o no nos genera bienestar. ¿De qué vale decir que Colombia es un país rico, o un país que tiene un PIB o un Producto Interno Bruto alto, o que pertenece a la OCDE, que se ha denominado el Club de los Países Ricos, si eso no afecta a nuestras vidas, ¿verdad? Podemos estar en el ranking de los países más industrializados o de los países más ricos, pero mientras persista la desigualdad y la pobreza en nuestro país, eso no tendría ningún sentido. Y tampoco se puede reducir a la transparencia de los sistemas electorales. No podemos hablar de democracia o de derechos humanos si solamente reducimos estos términos o estas vivencias al ámbito de las elecciones. O sea, no existe democracia solamente por el hecho de que nosotros podamos votar y lo hagamos de manera transparente o lo hagamos de manera periódica o libre, como lo habíamos comentado en alguna clase. Por otra parte, Pierre Sané también comenta que, o se hace unas preguntas. ¿Por qué necesitamos gobernabilidad ética global? Y él dice que la respuesta es obvia, porque necesitamos desarrollo global y justicia global. Entonces, gobernabilidad, la capacidad de dar respuesta a las necesidades de las personas, de la ciudadanía, pero esa respuesta está dada en dos términos, desarrollo global y justicia global. O sea, la gobernabilidad global sería como la capacidad que tienen todos los estados del mundo, en este caso los que suscribieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos que de allí se derivan. Todos estos países tienen una responsabilidad con dos aspectos importantes, el desarrollo global y la justicia global. ¿Qué significa eso? Que todas las acciones que los países desarrollen deben estar orientadas al bienestar o al desarrollo no solamente de sus ciudadanos, sino de todos los seres humanos. Esto implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque los estados le garantizan derechos a sus ciudadanos, no tendrían por qué garantizarles los derechos a ciudadanos de otros países. Desde una perspectiva práctica eso es así. Desde una perspectiva de derechos humanos la cosa cambia, porque miren nada más el caso, les voy a explicar con un caso. Los venezolanos en Colombia, creo que lo habíamos tocado en clase, tienen algunos de ellos un permiso especial de permanencia que les permite trabajar por un tiempo determinado o estudiar o acceder al sistema de salud. En estos días aparecieron unas protestas de venezolanos en la ciudad de Cali que exigían al gobierno colombiano unas condiciones, unas mejores condiciones de habitabilidad, de acceso a la salud, por ejemplo. Y la gente se chocaba.
decía, se tienen que ir de aquí, si se encuentran mal aquí en Colombia, vayan a pedirle esas cosas a Maduro, por ejemplo. Desde una perspectiva nacionalista o estatista, Colombia no tendría por qué garantizarles derechos a unos ciudadanos que no son suyos. Pero desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia global, Colombia tendría una obligación con estas personas por el mero hecho de ser seres humanos. Yo les he comentado que muy personalmente creo que Colombia ha hecho desde el gobierno Santos, y este gobierno lo ha continuado, una buena labor en acoger a los migrantes venezolanos y brindarles, de acuerdo con su capacidad, unos estándares mínimos de bienestar, que no son suficientes, ¿verdad? Pero que eso es lo que podemos darle. Sin embargo, la gente recrimina que todavía no han satisfecho las necesidades básicas de los colombianos como para venir a satisfacer necesidades básicas de otras personas que no son colombianas. Esa es una perspectiva respetable, pero desde el enfoque de derechos humanos es errónea, porque no necesitamos ser ciudadanos de un país para que se nos garanticen unos derechos, si nosotros nos adherimos a la declaración y a los pactos que se derivan de ella. Entonces hay que tratar a las personas como seres humanos, bajo el principio de la dignidad, de la fraternidad, de la igualdad, y eso no necesariamente está amarrado al hecho de ser ciudadano de uno u otro país. Esa es una de las críticas que planteaba Rocío del Alba Priego Cuétara en el documento que leímos, ¿no? Una de las críticas que ustedes mismos identificaron en clase. La segunda pregunta es, ¿podemos tener justicia global en un mundo desigual, es decir, sin desarrollo global? La respuesta sería no, porque es que la justicia no es solamente como les decía, como una lista de principios o de cosas o de beneficios que nosotros tenemos. Eso se debe traducir en el desarrollo global. O sea, un mundo es justo si existe desarrollo para todos, no solamente para algunos. El problema con la desigualdad es que algunos tienen satisfechas sus necesidades básicas o tienen unas condiciones para llevar la vida que quieren llevar y otras personas no. No tienen oportunidades, no tienen salud, no tienen educación, no tienen empleo digno, no tiene condiciones de seguridad ambiental y de seguridad alimentaria. Entonces no podemos decir que hay un mundo global, un mundo justo, si en ese mundo se presentan unas desigualdades tan abismales como las que vemos, ¿cierto? Países que, decíamos, en Estados Unidos, por ejemplo, se desperdicia la tercera parte de cada plato de comida, mientras que otros países en África o habitantes de países africanos no tienen ni siquiera acceso a una comida diaria. Entonces hay una desigualdad. ¿Cómo es posible que en los países como Estados Unidos se desperdicie alimento y en países africanos no haya ni siquiera para comer un plato de comida? Eso es una desigualdad. No podríamos decir que es justicia global si persisten este tipo de situaciones. Por último, por la última pregunta que se plantea inicialmente el autor es, ¿podemos tener gobernabilidad global y justicia global, es decir, desarrollo global, sin ciudadanía global, es decir, sin derechos humanos globales? La respuesta debería ser que, independientemente de que se nos reconozcan un tipo de ciudadanía global y de que algunos estados reconozcan o no la Declaración Universal y la serie de pactos, convenciones y tratados que de ella se derivan, independientemente de eso, a nosotros se nos garanticen derechos. Pongámonos en esta situación. Ustedes se van para un país como Afganistán, se enferman, están de turistas, se enferman, no llevan o llevan una tarjeta de asistencia médica que les alcanza para algunas cosas, pero requieren una hospitalización urgente. Y les dicen, no, es que usted no lo podemos atender porque usted no es afgano. O en cualquier otro país, no necesariamente Afganistán. Para nosotros sería algo horroroso que no nos atiendan por el hecho de no tener la nacionalidad de ese país que estamos visitando. Qué bueno sería que nosotros nos atendieran por el mero hecho de ser seres humanos. A eso se refiere. La ciudadanía global se refiere al hecho de que nos reconozcan como ciudadanos del mundo, ¿verdad? En ese sentido, la ciudadanía global es loable, es anhelada, pero no necesariamente tenemos que llegar al término de ciudadanía global. Más bien hablemos de humanidad, el tratarnos como seres humanos donde quiera que estemos, independientemente de la ciudadanía, de la etnia o de cualquier otra condición. Eh, Eso está difícil de que se cumpla porque sabemos que los países cada vez son más cerrados frente a los inmigrantes, que somos valorados en otros países siempre que llevemos dinero. Por ejemplo, si llega un venezolano a Colombia, no es lo mismo que sea un venezolano pobre a que sea un venezolano con dinero. Entonces ahí el problema no es la nacionalidad, el problema es que hay unos que son pobres y otros que son ricos. Hablaríamos no de xenofobia, sino de discriminación por ser pobres o aporofobia, miedo o aversión a los pobres.
A eso se refiere el autor, y que la ciudadanía global debería estar dada por el hecho de ser seres humanos y se nos deberían garantizar derechos solamente por el hecho de ser seres humanos. Hay otro aspecto y es que menciona el autor, y es que la ciudadanía y los derechos se han limitado al reconocimiento de los estados. Esa es una de las críticas, ya les mencioné, que ustedes identificaron en un texto anterior. A nivel global se puede tener un mercado global, pero no un desarrollo global. Es decir, nosotros vemos que hay tratados de libre comercio, importaciones, exportaciones, conectividad entre países, colaboración entre países. Todo esto se refiere al mercado global, al intercambio de bienes y servicios. Usted compra en Alibaba Express unos audífonos, vienen de China. Nosotros exportamos café, por ejemplo. Hay una movilidad de bienes y servicios. Y tenemos entonces un mercado global, pero no necesariamente un desarrollo global, porque las condiciones de trabajo en un país como China son distintas a las condiciones de trabajo en un país como Bangladesh o como Colombia. Entonces, ¿qué se intercambian? Bienes y servicios, mercado global, pero no necesariamente gozamos los ciudadanos de uno u otro país de los beneficios del desarrollo global. China exporta una gran cantidad de mercancía y sus ciudadanos y ciudadanas tienen un estándar de vida muy superior al de aquellos países que están importando esos productos. A eso se refiere el autor cuando dice que tenemos acceso a un mercado global, pero no a un desarrollo global. Miren nada más los alemanes. Los alemanes, a través de unas maquilas o de unas fábricas que tienen en Bangladesh, acceden a una serie de prendas de vestir a un precio económico, pero ¿a costa de qué? Del trabajo esclavizante de las personas en Bangladesh, ¿cierto? Entonces, las personas que están en Bangladesh ganan, por ejemplo, 200.000 pesos, el equivalente a 200.000 pesos en un mes por producir prendas de vestir que se ponen los alemanes o cualquier persona alrededor del mundo, y que ganan estos alemanes o ciudadanos de otros países un, un salario superior, muy superior al que ganan las personas que están fabricando sus prendas de vestir. Entonces, hay intercambio de bienes entre Bangladesh y Alemania, por ejemplo, pero no hay condiciones laborales similares. Todos sabemos que Alemania, que es una de las principales economías del mundo, que en Alemania sus ciudadanos ganan muchísimo más que en otros países. Entonces, a eso se refiere el autor cuando dice que hay acceso a un mercado global, pero no a un desarrollo global. Este desarrollo global requiere la redistribución de carácter obligatorio, es decir, requiere ciudadanía global y solidaridad. Cuando se habla de redistribución es que la riqueza se debe repartir mejor. Países que ganan muchísimo dinero con la importación de unos productos o la exportación de unos productos viven unos niveles de bienestar bastante altos o muy superiores en comparación con aquellos países con los que están desarrollando actividades comerciales. Eso introduce el término de comercio justo. ¿Cómo es posible que haya algunos países que se benefician del desarrollo de la globalización y otros países que se ven perjudicados al establecer relaciones comerciales con esos países? Y el autor también plantea una pregunta: ¿por qué necesitamos gobernabilidad ética global? La respuesta es obvia, es desarrollo global y justicia global. Aquí aparece el término ético. Gobernabilidad ética significa que reflexionemos acerca de las bases de nuestra gobernabilidad. Y las bases éticas se fundamentan o las bases éticas son sinónimo de fundamento de los derechos humanos. Nosotros debemos gobernar el mundo, si así se quiere, o debe haber una gobernabilidad a nivel mundial basada en los derechos humanos. No, por ejemplo, en la superioridad de la etnia. No podemos seguir pensando que los países industrializados y los países ricos, cuyos habitantes tienen un nivel de bienestar mayor al de nosotros, lo tienen solamente por el hecho de que se lo merecen. No. Tanto bienestar se merece una persona que vive en Somalia, que es uno de los países más pobres del mundo, como aquella persona que vive, por ejemplo, en Suecia. El problema no es de dignidad, el problema es de redistribución de la riqueza. Y está comprobado que muchos de los países que hoy gozan de altos niveles de bienestar obtuvieron ese bienestar con base en la explotación de países más pobres. Como sucede también en Colombia. Muchas personas aquí gozan de un alto nivel, no todas, obviamente, pues muchas se han ganado un nivel de bienestar o unos ingresos de manera justa, pero no se puede negar que hay muchas personas que han amasado fortunas y que gozan de un nivel de bienestar, especialmente muchos políticos corruptos, con base en la plata que se le robaron a los más pobres. Y después vienen a decir que son los pobres los que tienen la culpa de serlo.
Bueno, un gran reto de hoy que nos puede llevar cerca de un desarrollo global y una ciudadanía global es la lucha contra la pobreza global y la participación en esa lucha de todos cuantos sean posibles. Cuando dicen todos se refieren a las naciones, porque a la larga a ellas les compete la reducción de la pobreza. Aquí les dejo un link al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 promulgado por las Naciones Unidas, que es fin de la pobreza. Allí hay unas metas, hay unos objetivos, hay también una serie de factores o de situaciones que configuran la pobreza a nivel mundial, unos datos muy precisos. Entonces lo que nos plantea el autor es que existe un gran reto para alcanzar el desarrollo global y la ciudadanía global y es luchar contra la pobreza. En términos generales, lo que nos dicen las Naciones Unidas es que existen unos 783 millones, unas 783 millones de personas que viven por debajo del umbral diario o del umbral de pobreza internacional. Este es el umbral de pobreza internacional. Es decir, usted se considera pobre para las Naciones Unidas si usted gana menos de 1.9 dólares diarios. El dólar, pongámoslo a 4.000 pesos. Y redondeemos esta cifra a 12. Es decir, si usted gana 8.000 pesos diarios y sobrevive con eso, usted es una persona pobre. 8.000 por 30 días que tiene el mes, en promedio nos daría 240.000 pesos. Es decir, personas que sobreviven con 240.000 pesos mensuales son consideradas pobres bajo un estándar internacional definido por las Naciones Unidas. Y nos dice que hay entonces 783 millones de personas que viven como pobres en el mundo. Ese viene siendo poco más del 10%. Bueno, la mayoría de la población mundial. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones, Asia Meridional y África Subsahariana. El África Meridional, entonces estamos hablando de todos estos países como Bangladesh, Pakistán, que están por allí, algunos países del sudeste asiático y el África Subsahariana, entonces todos aquellos países que están por debajo del desierto del Sahara, que es una de las regiones más pobres del mundo. Entonces vemos aquí que la pobreza a nivel macro se está concentrando en algunos países o en algunas regiones. Aquí faltaría mencionar algunos países de América Latina, obviamente. Dice que 8.500 niños mueren cada día de desnutrición. 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas en su mayoría prevenibles. Esto supone la muerte de un niño cada 5 segundos. Entonces, estas cifras son mucho más contundentes que las del coronavirus. Uno se alarma y tenemos que alarmarnos por el contagio rápido del coronavirus en el mundo, pero nadie se preocupa tanto por el hambre, por la muerte por hambre y por desnutrición, como por el coronavirus. Entonces uno dice, ¿por qué se coloca tanto énfasis en erradicar el coronavirus, que es un virus que se está expandiendo de manera rápida en el mundo, y no tanta atención sobre una situación peor que mata más gente, que es el hambre, la desnutrición, la pobreza? Entonces, es la hipocresía a veces de los organismos de las Naciones Unidas de colocar unas cifras o de los países industrializados o de los medios de comunicación o de los gobernantes del mundo de posicionar unos temas y no posicionar otros que son mucho más graves. ¿Cuántas personas han muerto por el coronavirus en el mundo? 14.000. ¿Cuántos niños mueren cada día de desnutrición? 8.500. ¿Cuántos niños mueren en un año por enfermedades que se pueden prevenir? 6.3 millones. Entonces, estas cifras nos están diciendo que hay un flagelo mucho mayor que cualquier otra pandemia, y eso no significa que demeritemos la pandemia del coronavirus, pero existen situaciones peores que el coronavirus en el mundo y que están llevando a la muerte a millones y millones de personas. Pero como no son de Italia, no son de España, no son de China, no son de Estados Unidos, sino que son del África subsahariana y del África meridional, quizás no se les preste atención. Dice las Naciones Unidas, basado también en una frase del autor de este libro, de este artículo, que es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Y básicamente es un escándalo moral, mire, moral, porque es una hipocresía de las naciones promulgar derechos humanos y democracia y decir que somos un mundo industrializado, globalizado, civilizado, y estemos dejando morir a nuestros congéneres.
a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, como le queramos llamar, a otros seres humanos. Entonces, es un egoísmo y ese egoísmo nos lleva, ese egoísmo y esa falta de voluntad política para frenar el hambre, por ejemplo, la extrema pobreza, se reduce en lo que Pierre denomina escándalo moral. Yo decía en alguna clase que él también había dicho que la pobreza es una tragedia para los derechos humanos. Hablar de derechos humanos mientras haya pobreza es una absoluta incoherencia. Podemos hablar de desarrollo global o solidaridad global de cara a la patente y continua desigualdad global. Bueno, podemos hablar, pero como les decía, hay una absoluta incoherencia porque nunca va a existir desarrollo global o solidaridad mientras persista la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo. ¿Cómo concibe entonces el autor la pobreza? Dice primero que no es un destino que debe ser mitigado mediante caridad o ayuda internacional. Para nosotros es muy importante la caridad porque se asocia a una vivencia o a una actitud religiosa y nosotros como latinoamericanos, especialmente como colombianos, somos altamente emocionales y altamente religiosos. Pero aquí hay un problema. La caridad, por ser un asunto un asunto religioso, esconde sus raíces en el hecho de una creencia. Entonces, yo actúo bien frente al otro porque hay un Dios que me está viendo. Entonces, yo no estoy actuando porque realmente sea noble la labor de ayudar a un ser humano, sino porque hay un Dios que me lo está diciendo. ¿Qué sucede en países donde no creen en el Dios cristiano o no creen en ningún Dios y no hay caridad entonces? ¿No se ayuda a la gente? Bueno, esa es una pregunta que queda abierta. Y la ayuda internacional es una hipocresía, como yo se les ha comentado. Los mismos países que comienzan a enviar ayuda a través de la cooperación internacional son los mismos países que están robándole a los otros, aquellos a los que les mandan la ayuda. Entonces, ahora, la ayuda internacional es importante porque ha mitigado el hambre, el frío en muchas regiones del mundo y se debe mantener, se debe incluso incrementar la cooperación internacional, pero no debe utilizarse como un instrumento de intromisión en los países ni como un asunto de benevolencia, sino que casi que es una obligación. Hombre, yo le robé a Siria sus recursos naturales, yo le estoy robando petróleo a Irak y le mando después ayuda internacional, pues, ¿qué es más importante? ¿Enviar ayuda internacional o parar el robo? Pues parar el robo. Ya que no quiero parar el robo, por lo menos que envíe una ayuda internacional más o menos sensata. Pero entonces detrás de la ayuda internacional se esconde esa hipocresía y esa incoherencia de las naciones. La pobreza no es solo una cuestión de economía. Hay una pobreza que es monetaria o pobreza por ingresos. Y bueno, usted ayuda a una familia, a un país, si le inyecta dinero, pero eso no es lo único que la gente necesita. Hay diversos tipos de pobreza. Está, por ejemplo, la pobreza la pobreza monetaria, que es la pobreza por ingresos económicos. Y está la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y el concepto quizás más amplio de pobreza es la multidimensional, que nos indica que es tan importante el ingreso como el acceso a la educación, a la salud, a la recreación, al deporte, a la vivienda, al trabajo digno, a un ambiente sano, a condiciones de seguridad. Entonces, no solamente que hace falta plata en el mundo, sino que es importante que haya condiciones para la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, etc. Hay un problema con muchas personas que muy seguramente no han pasado por la pobreza. Esos son alegatos de los que no nos ha tocado vivir situaciones de hambre. Uno puede hablar del hambre todo lo que quiera hasta el día en que uno la padece. Cuando uno padece hambre de verdad, la perspectiva le cambia. Y la pobreza no refleja la falta de autoconfianza de los pobres. Entonces, hay que la pobreza es mental. Que la gente es pobre porque quiere, porque hay muchas oportunidades. Es que la gente es floja, es que la gente todo lo quiere regalado. Pues hay algo de verdad allí, pero eso es una falacia argumentativa. Estamos dando por hecho algo o verdadero, estamos asumiendo que algo es verdadero con unos argumentos que no lo son. Por ejemplo, en este país, para muchos no es fácil estudiar. Usted arrastra una carretilla todo el día vendiendo bananos o vendiendo peto y no le da fuerzas para estudiar, no tiene esas capacidades cognitivas para estudiar, cognitivas, disculpen, para estudiar. Usted tiene que dedicarse a la familia, a hacer dinero o a trabajar. Esa es la disyuntiva para muchas personas. Si no hace dinero, no come. Para uno que estudió en una universidad, pues es muy fácil porque tiene la mayoría, ¿no? Hay algunos que pasan hambre, incluso de ustedes, no sé, ojalá que no.
pero para muchos es muy fácil estudiar porque tienen sus necesidades básicas satisfechas. Tienen con qué irse para la universidad, tienen que comer al mediodía, tienen para una meriendita, etcétera, para la fotocopia, yo qué sé. Pero para muchas otras personas que tienen que sobrevivir o estudiar, pues tienen que decidirse por sobrevivir. Tampoco es reflejo de la incapacidad de competir en oportunidades supuestamente iguales para todos. Miren nada más el caso de la Universidad de Córdoba. 65 estudiantes, 70, 80 pueden entrar a un curso, pero no se pueden mantener todos porque los papás de pronto no tienen la posibilidad al mes de pagarles una pensión a los hijos, un transporte escolar, etcétera. Entonces, ¿son berracos aquellos que se mantienen dentro del sistema escolar? Sí, pero no dejan de ser berracos también aquellos que no pudieron mantenerse. Entonces, como les digo, para los que tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, es muy fácil hablar de igualdad de oportunidades, criticar a los pobres, etcétera, pero para los que están soportando la pobreza, la perspectiva cambia. La pobreza no persiste solo por gobiernos incompetentes y corruptos que son insensibles al destino de sus pueblos. Esta aseveración va en contravía, y bueno, yo me distancio un poco de esta posición de Pierre Janet, basado en un argumento de dos autores que son Banerjee y Acemoglu. Dice que los países fracasan y la pobreza persiste porque se toman malas decisiones. Y yo sí creo firmemente que los gobiernos tienen casi que toda la culpa de la pobreza que existe en sus países. Muchos de ellos porque no toman las decisiones acertadas y otros porque son corruptos e insensibles frente a las comunidades. Eso es real. Bueno, la pobreza es la causa y efecto de la negación total o parcial de los derechos humanos a nivel global. Es una cuestión de justicia, no de caridad. Esto va de acuerdo con la primera aseveración, la primera afirmación. Es una cuestión de justicia porque es que nosotros hemos decidido vivir en una democracia. Nosotros escogemos a nuestros gobernantes para que ellos nos traduzcan ese voto de confianza, esa elección, esa representatividad en satisfacción de demandas sociales. Nosotros no escogemos a un gobernador, a un alcalde, a un presidente para decirle doctor. Nosotros lo escogemos para que ellos gobiernen y el gobierno es entregar beneficios sociales, garantizar derechos. No podemos aplaudirlos porque corten la cinta de un nuevo hospital. Ellos no están haciendo absolutamente nada novedoso. Nosotros los escogimos para que hicieran eso. No tenemos que decirle doctores, no tenemos que agradecer que tomen unas medidas en temas de salud pública. Ese es su deber. No podemos agradecerles porque construyeron una escuela. Para eso fue que lo escogimos. No tenemos nada que agradecerles, tenemos que exigirles. Esa es la cruda realidad que nosotros vivimos en Colombia. Medio hacen un parquecito y los aplaudimos. No, nosotros no tenemos por qué aplaudir eso, porque entre otras cosas lo están haciendo con nuestro dinero, con el dinero que pagan sus papás y pagamos nosotros. El ICO, el IVA, el impuesto de rodamiento, de degüello, el catastral, el de publicidad, de tableros, la sobretasa a la gasolina. Todos los impuestos que nosotros pagamos son dineros que van a tener a las arcas de los municipios, las gobernaciones y la nación, y con eso es que se construyen las obras. Además, nosotros escogimos a esa gente para que nos devuelva la confianza en réditos sociales. Nosotros no tenemos por qué agradecer nada, tenemos que exigir que se nos garanticen derechos. Ellos no nos están haciendo favor, están cumpliendo con su mandato. Entonces, no es, cuando se habla de que la pobreza es una causa y efecto de la negación total o parcial de los derechos humanos a nivel global, es que básicamente no se están garantizando los derechos humanos. Yo puedo decir, yo me gano un salario mínimo, 900.000 pesos. ¿Me tengo que quedar contento con eso? ¿De qué me sirve el salario mínimo si yo no tengo acceso a la salud? O no puedo pagarme la universidad o una carrera técnica. O vivo en condiciones de inseguridad, que si salgo de la calle porque el barrio es malito, entonces me van a atracar. Bueno, son conexos los derechos humanos. No podemos decir que estamos plenamente realizados por el hecho de tener un trabajo, por ejemplo, sino que todos ellos son interdependientes. ¿De qué le vale tener plata si no tiene salud? ¿De qué le vale tener salud si no tiene vivienda? ¿De qué le vale tener vivienda si no tiene con qué comer? Entonces, a eso se refiere. Y es causa causa y efecto de la negación, causa de la negación de los derechos humanos. O sea, la pobreza origina que no se garanticen derechos. Porque, por ejemplo, una persona que no tiene una formación política, que es un derecho político, es una persona que va a perpetuar en el poder a personas corruptas. Y esas personas corruptas, a su vez, van a perpetuar la pobreza. Pero también la negación de un derecho básico como la salud
genera entonces una negación del derecho humano a la vida. Yo, si no tengo salud, no porque sea enfermizo, sino porque no me atendieron oportunamente, voy a llevar una vida, pero no una vida digna, ¿cierto? Y todos sabemos que preferimos llevar una vida digna a una vida indigna. Bueno, hay un artículo, o el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí me faltó la S. Dice el autor, para los pobres esta afirmación de hecho de hace 60 años en aquel momento, yo le sumé 12 para actualizarla, esta afirmación de hace 72 años es todavía un vergonzoso fraude. ¿Cómo le puedo explicar yo a la empleada del servicio doméstico el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos si ella ve que el sueldo que le pagan en su casa, en mi casa, no le alcanza para vivir dignamente, que no va a poder mandar a sus hijos a la universidad, que está espesa de que los hijos se le prostituyan, se le metan a traquetos, se queden vendiendo minutos, yo qué sé, o manejando una moto, porque no tienen oportunidades, porque con el sueldo que nosotros le pagamos no les alcanza, y nosotros le podemos pagar muy bien, pero no les va a alcanzar para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo verá esa pobre persona que mientras los hijos de los patrones van a la universidad, rumbean, tienen ropa, van de vacaciones, tienen sus libros, y los de ellas no? ¿Cómo verá esa desigualdad? Pues no podemos decir que todos nacemos iguales en dignidad y derecho, porque va a decir, oye, hay una diferencia bastante radical entre tus hijos y los míos, entre la vida que tú llevas y la vida que yo llevo. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, eso es una vergüenza. No porque usted le esté pagando mal, sino porque definitivamente el gobierno no es, o los gobiernos no están haciendo lo posible para generar oportunidades. Profe, pero es que ellos pueden estudiar de noche y virtual. Sí, pero para estudiar de noche y virtual necesitan transporte, si es presencial, o en el caso de lo virtual, pues requieren un acceso a Internet, requieren acceso a unos equipos y es necesario entonces que se les provean todas esas condiciones para poder llevar a cabo esos deseos que tienen. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de falta de acceso, falta de recursos, privación de capacidades, falta de poder para algunos en la sociedad, mientras otros tienen acceso, tienen recursos, capacidades y poder. Por lo tanto, estamos hablando de desigualdades. Entonces vemos aquí que la desigualdad no está pensada solamente desde la perspectiva del dinero, sino de la falta de poder, la falta de recursos, y no solamente financieros, la falta de acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la recreación, al deporte, a la cultura, y la privación de capacidades para poder decidir. No es lo mismo una persona que terminó la primaria a una persona que terminó el bachillerato. Las capacidades para decidir sobre la vida que quieren llevar va a ser completamente distinta, para decidir a nivel político, para decidir el número de hijos que quieren tener. Todas esas son cosas que van configurando las capacidades de las personas para llevar la vida que quieren llevar. Y cuando no existen igualdad de condiciones o igualdad de capacidades, entonces hablamos de una situación de desigualdad. El autor también plantea que en cuanto a la pobreza, lo que está en juego no es la caridad, sino la justicia, como lo decía anteriormente. Y hay una frase contundente, no al filántropo, es decir, no a aquella persona que ayuda, sí a las responsabilidades y obligaciones del Estado. Entonces, esto lo habíamos visto en la clase, ¿no? Nosotros podemos dar ayudas, todas las que queramos, donar incluso parte de nuestra fortuna, como lo hizo Bill Gates, y lo han hecho otros multimillonarios en el mundo. De hecho, Bill Gates es citado por el autor. Podemos hacer eso, pero eso no va a mitigar, ni tiene por qué mitigar la pobreza en el mundo. Aquí lo que se requiere son responsabilidades, cumplimiento de responsabilidades y obligaciones por parte del Estado, porque es el Estado el que nos tiene que garantizar derechos, no nosotros. Por eso yo les he dicho, no se sientan mal si usted no da una limosna. Dé la limosna si usted la quiere dar, pero no se sienta mal si no lo hace. Miren, aquí esta figura es muy diciente. Usted por cada dinero que da, pues de pronto mitiga una necesidad inmediata, pero eso a la larga es un barril sin fondo, no lleva a nada, ¿cierto? Aquí lo que se requiere es garantía de derechos, no caridad. Las violaciones de derechos humanos consisten también en las políticas, leyes y acciones o falta de ellas que contradicen las obligaciones del Estado consignadas en los tratados internacionales de derechos humanos que ese Estado ha ratificado. Es decir, existen violaciones de derechos humanos
también por omisión, cuando las leyes no son precisas, cuando los programas no atienden necesidades reales o estratégicas. Dentro de la actividad que van a desarrollar para esta semana consiste en analizar el programa de Familias en Acción y su contribución a la reducción de la pobreza. Es su deber entonces en esta actividad definir si este programa de superación de la pobreza apropiado por el gobierno colombiano, los gobiernos colombianos realmente están ayudando a superar la pobreza como una violación de los derechos humanos o son simples migajas que se les presentan a los pobres. La gente va a valorar mucho que se le dé Familia en Acción y el presidente ha anunciado que de hecho todos estos subsidios o transferencias condicionadas en efectivo se les van a dar de manera adelantada hasta por 3 meses a las familias de más escasos recursos, con el fin de que afronten de mejor manera esta coyuntura del coronavirus. Y muchos aplaudirán eso y eso está muy bien. Pero, a ver, no necesitamos solamente medidas paliativas, necesitamos medidas de fondo. Es decir, medidas que realmente nos lleven a pensar que a futuro, no lo permita Dios, se nos presente una coyuntura con o sin coronavirus, las personas estén dispuestas a afrontar cualquier calamidad con sus propios recursos y no solamente con los recursos que el Estado les da por ser pobres. En esto hay que ser muy contundentes. No se trata de caridad, de que el presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Él está siguiendo unas políticas que encontró antes de su gobierno. Aquí lo que hay que pensar es que no más ayudas a los pobres porque ellos no necesitan ayudas. Ellos lo que necesitan son condiciones para una vida digna. Y ustedes saben que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a recibir. Es un pensamiento colonialista, a vivir de las migajas del Estado. Muchas personas aplaudirán Familias en Acción y realmente los necesitan. Pero estamos hablando de un programa que lleva años y años y que no ha sido contundente en la superación de la pobreza. Ahí les di la mitad de la respuesta a la actividad, pero ustedes deben construir su propia respuesta, ¿no? Bueno, además esa es mi percepción basada en los artículos que he leído, pero no necesariamente tienen ustedes que estar de acuerdo conmigo. Después de que sustenten bien su respuesta, ustedes pueden decir que sí es un programa que ha ayudado a mitigar la pobreza en Colombia. También dice que las violaciones de derechos humanos se dan o se relacionan con cualquier política, legislación o acción pública que hunda a muchas personas en situaciones de pobreza. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se han hundido en la pobreza por malas decisiones de los gobiernos? Aquí hace muchos años hubo un programa de vivienda cuyas cuotas se fijaban en pesos y luego ya no se fijaban las cuotas en pesos, sino un famoso PAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que resultó muy beneficioso para los bancos, pero muy perjudicial para las personas. Entonces, y muchas personas que estaban pagando sus casas tuvieron que devolver la casa y quedaron endeudados por los bancos. Entonces, aquí también hay un problema de derechos humanos cuando efectivamente se toman decisiones a nivel gubernamental que están hundiendo a las personas en la pobreza. Bueno, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, citado por este autor, Pierre Sané, dice, si existiera justicia no habría un solo ser humano muriéndose de hambre o de enfermedades que son curables para algunos, pero no para otros. Si existiera justicia, la vida ya no sería para la mitad de la humanidad la atroz condena que hasta ahora ha sido. Pregúntenle a un pelado de un barrio pobre, a las empleadas de su casa, si llevan la vida que quieren llevar, a un mototaxista. Hombre, no, van a querer siempre más. Nosotros queremos más, aunque estemos bien. Pero para muchas personas la vida es una condena atroz. Sobrevivir con lo mínimo, pasar hambre, dormir sabiendo que al día siguiente no van a tener más oportunidades, sino llevar la misma vida miserable que han llevado hasta el momento. Eso es muy duro. Para nosotros que no hemos atravesado esa situación, es muy duro. Pregúntenle a sus papás si han sufrido una situación de desempleo, donde no han tenido que prestar plata a unos intereses altos para pagarle la universidad, para pagar ese bendito ICETEX. O sea, algunos de ustedes sí lo están viviendo. Entonces no es la vida que queremos llevar. Solamente que para algunos es mucho más abrumador que para otros. Y esto tiene que ver también con unos problemas de justicia a nivel global. El mundo no es justo. El mundo es muy beneficioso para las multinacionales y para los países ricos y para las personas que han amasado su fortuna con base en la explotación de recursos o la explotación de otras personas. La deuda externa. Hay muchos países que se están enriqueciendo a costa de los altos intereses que les tienen que pagar los otros países. Colombia destina gran parte de su presupuesto general anual para pagar servicios de la deuda de los Estados Unidos. Y tenemos que rendirles pleitesía. El comercio injusto, un tratado de libre comercio que me está diciendo, te voy a inundar el país con mis productos y
tú vas a tener acceso a un mercado en mi país, pero es asimétrico. Yo puedo vender unos productos a menos precio y ellos tienen derecho a inundarnos a nosotros de todos los productos que quieran. Por ejemplo, estamos importando arroz, pudiendo nosotros producirlo, pero queremos consumir una leche y un arroz importado porque es de mucho más bajo precio que un arroz y una leche producidos en Colombia. ¿Para quién es beneficioso? Para los consumidores. ¿Para quién es perjudicial? Para los productores de leche y arroz en Colombia. Y a la larga también para nosotros, porque si se empobrecen nuestras empresas, nosotros también nos vamos a empobrecer. No va a haber mano de obra. En algún momento ellos pueden encarecer también los bienes y los servicios, porque ya no cuentan. Bueno, aquí hubo una especie de pausa porque me desconecté, espero que no haya afectado para nada el desarrollo de las clases, de la videoclase. Entonces les comentaba que hay tratados de libre comercio que no son beneficiosos para los países. Por ejemplo, hay países que tienen un desequilibrio en la balanza comercial, importan más de lo que producen y eso es perjudicial para sus productores y para todo el mercado. Por otra parte, no podemos hablar de justicia global si hay países que están explotando los recursos de los otros, se los están robando, como en el caso de Irak. Los marines estadounidenses se robaron la fortuna de Saddam Hussein, que era el dictador en Irak, y eso no lo sabe todo el mundo. Cuando se generan guerras por el petróleo, por los recursos naturales, bajo el pretexto de instaurar los derechos humanos. Y por último, cuando hay desperdicio de comida, como les comentaba, hiperconsumismo, personas que consumen más de lo necesario, que acaparan, que generan desechos, basura electrónica, plásticos, ¿cierto? Y que están contaminando el mundo. Entonces la economía china, por ejemplo, es una de las economías más contaminantes del mundo. Lo hemos visto en estos días con el tema del coronavirus, cómo se ha frenado la contaminación ambiental en países industrializados, básicamente a que no hay tanta actividad humana. Y el hiperconsumismo tiene que ver también con, como les decía, con ese acaparamiento, con el hecho de consumir con ansiedad, sin necesidad y generando una serie de desperdicios. Cuando hay degradación del ambiente, ¿cierto? Cuando nosotros para poder producir un lápiz tenemos que destruir una cantidad de bosques, cuando para producir papel tenemos que destruir muchos bosques, cuando para poder poner en funcionamiento una central o una empresa extractiva tenemos que secar los ríos. Entonces no hay justicia cuando son los países pobres los que están llevando, perdónenme la expresión, del bulto para mantener el hiperconsumismo, para generar todo ese estilo de vida consumista de los países industrializados. Y sobre todo cuando hay pésimas condiciones de trabajo, cuando se les paga mucho menos a las personas en los países pobres para obtener bienes y servicios a un precio cómodo para los consumidores de los países industrializados. Bueno, vamos a ver acá que me permita, listo. Entonces, hasta aquí llega la clase. Ahora les voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana. La actividad número 2, bajo esta modalidad virtual, consiste en, primero, describir en qué consiste el programa Familias en Acción. Ahí van a responder cuándo surgió el programa, en qué gobierno, por qué surgió, a cuántas familias beneficia en la actualidad, qué beneficios otorga ese subsidio de Familias en Acción y qué requisitos deben cumplir las familias beneficiarias. Esto lo van a responder muy sin carreta, es describir simplemente. Máximo en 10 líneas. Allí con 10 líneas. El programa Familias en Acción surgió en el año tal, bajo el gobierno tal, con el objetivo de tal cosa, actualmente beneficia a tantas familias, con las siguientes acciones, y las familias deben cumplir varios requisitos, entre los cuales se encuentran tales. Eso, si se exceden un poquito de las 10 líneas, no hay ningún problema, pero creo que con 10 líneas ustedes pueden responder eso muy fácilmente. Y aquí viene lo más importante. Desde la perspectiva de la garantía de derechos humanos, Familias en Acción es un programa que contribuye a la superación de la pobreza. Ustedes van a consultar al menos 2 fuentes fidedignas. No me van a buscar ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, no, nada de eso. Van a buscar algún artículo, se pueden apoyar en noticias para poder sustentar su opinión. Eviten utilizar fuentes oficiales, porque las fuentes oficiales les van a hablar maravillas del programa. Lo mismo las fuentes del BID, porque el Banco Interamericano de Desarrollo pues, es un aliado de los últimos gobiernos y van a hablar maravillas de esto.
Yo les pediría que busquen artículos de economistas o de sociólogos. En Google Escolar lo pueden encontrar, o en Google normal lo pueden encontrar, que hablen de la superación de la pobreza, concretamente desde este programa. Si no encuentran dos fuentes, sino una sola, pues citan esa fuente y se basan en ella con base en lo que les acabo de explicar en la clase, con base en lo que hemos visto en las otras clases. Ustedes pueden hacer entrevistas a personas que conozcan. Lo que quiero es que ustedes tengan una opinión argumentada o sostenida del beneficio que otorga o no Familias en Acción para la reducción de la pobreza, porque es posible que sí esté ayudando a reducir la pobreza a corto plazo, pero no a largo plazo. O que Familias en Acción definitivamente no esté ayudando a superar la pobreza. Esto lo van a hacer en máximo 20 líneas. Ahí sí les pido que sean muy concretos, muy concretas, 20 líneas máximo. Si se pasaron una o dos, ya que sea una completa excepción. Si hicieron 10 muy bien hechas, no hay ningún problema. Pero no quiero carreta, no quiero que comiencen a hablar bonito por hablar, sino que lo que digan demuestre que ustedes tienen una apropiación de este tema. Este trabajo es individual. Las respuestas para aquellas personas que tienen acceso a Internet deben ser enviadas a mi correo electrónico. Aquí se los coloco nuevamente. Solo aquellos estudiantes que no posean acceso a Internet podrán enviarlo al WhatsApp mío, al personal, no al grupo de WhatsApp, porque eso se me satura. Entonces, deben hacerlo al mío. ¿Cuándo deben entregarlo por tarde? El próximo domingo, 29 de marzo a las 4 p.m. El documento debe ser enviado en Word y debe ser nombrado como actividad número 2, Democracia y Derechos Humanos, 10 AM, más el nombre del estudiante. Ahora, como esta clase también va para los estudiantes de Democracia y Derechos Humanos de las 8 AM, entonces ustedes van a decir Democracia y Derechos Humanos 8 AM, más el nombre de ustedes. Listo. Así, ese es el nombre del archivo en Word. Guardar como actividad número 2, Democracia y Derechos Humanos, 10 AM o U8 AM, dependiendo a qué hora ven clases conmigo, más el nombre del estudiante. Listo. Cualquier inquietud la resolvemos por el chat del grupo que voy a crear, o si lo prefieren también por correo electrónico, pero cuando se trata de preguntas muy rápidas o de rápida respuesta, preferiría que se hiciera a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, entonces hasta aquí pues llega la clase. Espero haya sido bastante clara y que les dé elementos para comprender mejor la situación de la pobreza y de la justicia global desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, les mando un abrazo, espero que esta coyuntura pase rápidamente, pero bien pasada. Si nos toca demorarnos un poquito más en cuarentena, pues que sea para el bien de todos y todas. Aquí estoy para cualquier inquietud. Espero que aprovechen el tiempo y ya quiero volverlos y volverlas a ver personalmente. Hasta pronto.